analizar y de reaccionar, le sugerimos que lo haga de manera conjunta a todas las observaciones que reciba desde la mesa. A continuación... Muchas gracias, presidente, por la venia, miembros del tribunal, apreciados directores, estimados colegas, alumnas y alumnos de distintos cursos y generaciones, familia, amigos. Siguiendo el protocolo del acto, corresponde al doctorando presentar públicamente su investigación. Sin la menor intención de eludir este digno deber, quisiera no obstante advertir de que, ya que a buen seguro los miembros de la comisión conocerán perfectamente el contenido del trabajo que se les ha entregado, durante mi turno de palabra no realizaré una exposición punto por punto de los muchos razonamientos allí contenidos, lo que no excluye que cualquier elemento concreto, que así lo estime oportuno el tribunal, pueda ser objeto de un desarrollo debidamente pormenorizado durante la posterior discusión. A cambio, ya que la burocracia y los protocolos universitarios obligan a que el doctorando tome una distancia temporal bastante sana con respecto a su trabajo, pues han pasado 6 meses desde que redacté el punto y final del documento de que disponen, la perspectiva que hoy establezco sobre esta investigación he de decir que ha evolucionado. El pensamiento nunca se detiene y las lecturas que me han acompañado desde entonces, también algunos trabajos desarrollados entre tanto, me han obligado a continuar profundizando en ciertos aspectos, reabriendo algunos debates o matizando cuestiones concretas, lo que me es imposible pasar por alto a día de hoy desde el punto de vista de una ética de la investigación. En los próximos minutos, pues, haré memoria y autocrítica del proceso de trabajo seguido para, a continuación, abordar las cuestiones teóricas y metodológicas que, lejos de ser adjetivas, estimo oportuno someter a una reflexión, si así se quiere, metasemiótica, es decir, realizar un ejercicio de análisis razonado sobre las condiciones de posibilidad de esta investigación, en tanto que mirada científica que construye al objeto de estudio como forma dotada de un sentido. Antes de iniciar dicha tarea, y cumpliendo puntualmente con los requisitos que permiten aspirar a la mención internacional del título de doctor, les prevengo de que formularé una parte de esta alocuzione in lingua italiana. Siccome a questo proposito è stata richiamata la presenza in commissione del professor Marciani, a cui ringrazio per il fatto di essere venuto da Bologna, con l'intenzione di fargli più comodo il lavoro, faccio notare che lo slide proiettato sullo schermo è stato tradotto in italiano. Ringrazio a Giulia Licata per il suo aiuto in questo compito. Addirittura e naturalmente durante la discussione risponderò volentieri in lingua italiana a tutte le eventuali osservazioni, suggerimenti e domande che lei consideri opportuno formulare. Come ultima considerazione previa, la chiedo scuse, professore, per i tanti errori linguistici che sicuramente saranno commessi da me durante questa relazione. La no poca ambiciosa pregunta que trataré de responder durante los próximos minutos es la siguiente. ¿Cuáles son las bases de la racionalidad semiótica estructural que han sostenido el proceso de investigación? ¿Y en qué medida éste pudiera realizar alguna confirmación, negación, aportación o matización hacia los elementos o herramientas llamados en causa para tal propósito? Comencemos por la elección del campo de estudio, esto es, por cómo la visualización del área elegida para la indagación depende de la opción disciplinar del investigador. Y para ilustrarlo, haré un breve relato autobiográfico. Poética y lógica del esbozo, análisis semiótico del entorno digital desde la obra de José Luis Gehring, es el título del trabajo que hoy se somete a discusión. He de confesar que el proyecto inicial se titulaba, en el galimatías, no poco caprichoso, Poética y autoconciencia en el cine digital de José Luis Gehring, mutaciones del discurso post-cinematográfico en la contemporaneidad. Un laberíntico contenedor de temas que, si bien se encuentran subsumidos a lo largo de los capítulos de la tesis, han revelado 3 ideas profundas que sostienen toda la reflexión. Por un lado aparecen los conceptos de poética, mecanismos generativos de cara a la manifestación de una forma,
y de lógica o estructura del sentido. De otra parte, y en un nivel superpuesto, está la práctica del esbozo, como realización de una forma semiótica, en este caso, la forma particular que se somete a análisis. ¿Cómo se ha producido esta síntesis de tantos elementos en tan solo 3? Aquí es donde comienza el relato autobiográfico. Se trata del resultado de aproximadamente 7 años de estudios compaginados con otras ocupaciones profesionales, docentes y formativas. Por una parte, en el marco del programa universitario de doctorado en comunicación, en cuyo contexto formativo hoy nos encontramos, efectivamente. Y de otro lado, a consecuencia de las acciones financiadas por el 5º Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla, durante el periodo 2013-2017. Desde este doble marco se pone de manifiesto que el doctorando no trabaja y respira solo, sino que se nutre de aquellos encuentros, colaboraciones, estancias, lecturas y conversaciones más o menos formales, que ha hecho materialmente posible este marco formativo y económico, en tanto que he disfrutado de un contrato de personal, de investigación en formación. Ello me ha permitido, dentro del vastísimo campo de la comunicación, situarme disciplinarmente y aspirar a una mayor, que no definitiva, aspiración al rigor metodológico, mediante un recorrido de especialización en semiótica estructural durante los periodos de estudio realizados en la Universidad Complutense de Madrid en 2014, a donde acudí para estudiar semiótica de la cultura junto al profesor Jorge Lozano y su grupo de estudios GESC, al año siguiente en el Centro Internacional Omar Calabrese de la Universidad de Siena, bajo la dirección del profesor Tarcisio Lancioni sobre semiótica de la imagen en aquella ocasión, y finalmente en la Universidad de Bolonia en 2016 con el profesor Marchani, aquí presente, y su emprendedor equipo de colaboradores del Laboratorio de Etnosemiótica y del Seminario sui Fondamenti de la Teoría de las Significaciones. A ello se suma naturalmente un recorrido previo de interés por la teoría de la significación, iniciado durante mi licenciatura en Comunicación Audiovisual, cursada en esta facultad, y en el máster universitario en Artes del Espectáculo Vivo, cuyo trabajo final constituyó precisamente el origen y la primera versión de esta tesis. Con esto pretendo explicar que aquello que comenzó siendo, en 2011, un modesto trabajo de fin de máster de orientación puramente filmológica y de crítica de cine sobre 3 películas de José Luis Guérin, se ha transformado, gracias al mencionado recorrido, en un estudio bastante más complejo sobre semiótica, a partir de una serie de películas enmarcadas en el fenómeno contemporáneo de la cultura visual digital, lo que da cuenta de la elección motivada del subtítulo del trabajo: Análisis semiótico del entorno digital desde la obra de José Luis Guérin. Por otro lado, estas películas, a día 6 de julio de 2017, fecha del depósito de la tesis, pasaron de ser 3 a 7, más una octava que por sus particulares circunstancias de producción ha quedado incorporada en el margen interior de la investigación a modo de apéndice. Todas ellas presentan la característica común de que están producidas y realizadas en soporte tecnológico digital, lo que comporta importantes consecuencias sobre 2 niveles. Primero, en su proceso de elaboración, y segundo, en lo tocante a la particular, cuando no extraña, forma fílmica resultante. ¿Son películas siquiera? ¿Cómo negociar con estos objetos cuando desafían y a menudo presentan enmiendas a la teoría del cine? La transformación tanto de las prácticas antropológicas, prácticas de producción, circulación y recepción, así como de la forma fílmica resultante con respecto al cine analógico, propicia la perspectiva de un análisis semiótico comparado entre 2 formas, en este caso aquellas que la teoría y la historiografía del cine denominan como forma cinematográfica y forma post-cinematográfica. No es mi deseo, ni mucho menos, sumarme a modas ni elaborar neologismos ociosos, sino tomar esta dualidad como punto de partida, diferencia entre formas que da lugar al principio del análisis semiótico estructural, posteriormente articulable en las vertientes sintáctica y semántica, y, en última instancia, recomponible a través del recorrido generativo del sentido, es decir, la simulación de sus condiciones de posibilidad,
que no como descripción histórica, ontológica ni psicológica. Queda claro en definitiva que el proceso de negociación con estas 8 formas fílmicas particulares ha obligado, durante y al final, a reflexionar sobre la pertinencia de sus propios fundamentos epistemológicos y procedimentales, mutando sustancialmente el modo de aproximación a los objetos de estudio con respecto a otras disciplinas que muy legítimamente, desde luego, los podrían tomar en consideración bajo otros puntos de vista, a saber, económico, jurídico, sociológico, neurobiológico, estético, filosófico, etc. Por otra parte, no es de extrañar que las preguntas de investigación pretendan trascender la descripción formalista que sería propia de la filmología o de la historia del arte, así como la mera elaboración acrítica de un archivo fílmico. En virtud de esta superación de la datidad empírica, los objetivos generales y específicos se han visto orientados desde la perspectiva múltiple que de ahí se desprende. Para articular tales objetivos entre sí, la lógica de la indagación se construye a partir de la superposición de niveles o estratos que van desde la búsqueda material de los elementos que componen un corpus hasta la pregunta por las dinámicas del sentido, de lo concreto a lo abstracto, de lo específico a lo general, de lo singular a lo complejo, de la forma al sentido o de la poética a la lógica. Por decirlo en términos semióticos que generen una regla de correspondencia razonada entre cada uno de los estratos que intervienen, se trata de una mirada analítica dirigida desde la manifestación hacia la inmanencia, en un trayecto de ida que al final del proceso de investigación emprende el recorrido inverso de retorno, contestando a cada uno de ellos. Veamos brevemente en qué modo ha sido así. Primero, se han documentado un episodio y una filmografía de la historia reciente del cine español, a través de la catalogación de los objetos y del trazado de un corpus con el que aquellos guardan relaciones contextuales y transtextuales, de lo que se da cuenta tanto en el libro de anexos, con la elaboración de la filmografía completa, como en los bloques 2 y 3. En segundo lugar, ha quedado analizado el funcionamiento semiósico en inmanencia de las 8 películas que componen el objeto material, en frecuente conexión tanto con otros elementos de la misma como de otros creadores, a través de las isotopías comunes que presentan en su forma y estructura. En los bloques tercero y cuarto, sobre todo en este último, están contenidos los distintos ejercicios de análisis. En tercer lugar, y a partir de estos análisis concretos, hemos contribuido al estudio de algunas de las dinámicas de mutación del discurso post-cinematográfico respecto a su resituación en el sistema de las artes. Será este el ámbito de una poética general que afecte a varias subclases del discurso, cinematográfico, literario, pictórico, escultórico, etc. En este punto se ha recuperado la valiosa noción de transdiscursividad, planteando los problemas fundamentales de su operatividad como concepto pertinente en los bloques segundo, a nivel teórico, y cuarto, en lo que se refiere a su aplicación procedimental en los ejercicios de análisis. La forma manifestada que se toma en cuenta para este estudio, ya lo hemos dicho, es la del esbozo. Debidamente desarrollada en el capítulo 6, es esta una idea formulada por el propio cineasta, con quien me he entrevistado en varias ocasiones. La primera vez que aparece dicho concepto es al hilo de la exposición museística La Dama de Corinto, cuyo subtítulo fue precisamente Un esbozo cinematográfico. A partir de ahí, y reconsiderada la totalidad de sus películas como tales esbozos, se explica cómo la forma fílmica que pone en jaque al repertorio de prácticas y géneros del siglo XX, al mismo tiempo que intensifica elementos del pasado de la historia del arte, resemantizándolos, deja obsoletas algunas prácticas habituales, las cuales, no obstante, reciclan como material de acarreo, aprovechando fragmentos de la memoria colectiva para construir nuevos mosaicos. También realza formas obsoletas que habían perdido su brillo e invierte el funcionamiento expresivo de otras.
En definitiva, la observación analítica de la poética del esbozo en las obras de José Luis Gehring permite elaborar un esquema tetrádico de la cultura. A la luz de estos razonamientos, no podremos decretar de manera tajante la tantas veces invocada muerte del cine, sino proponer por el contrario un paradigma de las mutaciones, en función de dinámicas que han sido debidamente estudiadas mediante las herramientas de que nos provee la semiótica de la cultura de tradición rusa, combinadas con el análisis semiótico morfoestructural de Omar Calabrese. Delimitando un espacio de significación, resulta por tanto posible describir una serie de dinámicas culturales a partir de la comparación de dos formas, la forma clásica y la forma barroca. El barroco, o el neobarroco, tal y como lo denomina Omar Calabrese, se caracteriza precisamente por un movimiento de mutación a partir de formas conocidas pero enmascaradas, juegos irónicos, indeterminación del sentido y apertura del discurso, generando un lugar fronterizo sumamente provechoso entre el texto y las instancias de recepción. Espacio lúdico y de reelaboración de las condiciones de significación, el neobarroco parece ser en definitiva la constante que rige las vertiginosas dinámicas de la cultura visual digital. En este punto conviene precisar que ha sido necesario contrastar aquellos razonamientos de los que distan ya 30 años con el corpus elaborado. Corpus que, para garantizar el principio de contraste entre varias formas manifestadas, comprende las películas de José Luis Gehring y las de otros autores, también cuadros, fotografías, fragmentos literarios, espacios, entrevistas y documentos tanto de crítica o periodismo como de otros investigadores, hasta el punto de que ello me ha obligado a menudo a revisar mi posición como semiólogo en formación. Si bien la premisa inmanentista aprendida exige al semiólogo no salir jamás de los límites del texto, fuera del texto no hay salvación, resuena la voz de Greimas, en el momento en que me confronto con los espacios del Museo Esteban Vicente de Segovia, donde se encontraba la Dama de Corinto, o el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en el caso de las correspondencias, también en lo que tiene que ver con el contexto social de Recuerdos de una mañana o el aparato de producción, por ejemplo, de En Construcción, necesito salir de la confortable comodidad del marco del cuadro o del principio y del fin del discurso fílmico, para dar cuenta de cómo todos esos elementos circundantes son también manifestaciones formales del sentido. Sin recurrir a la sociología, a la economía, a la política territorial o a la arquitectura, la semiótica demuestra ser un enfoque válido para ocuparse, mediante sus propias herramientas, de los objetos de esas áreas, construyéndolos o visualizándolos mediante una mirada propia, y por tanto entablando la posibilidad de una todavía lejana colaboración interdisciplinar alcanzada con rigor y respeto hacia aquellas otras ciencias con las que puede y debe retomar el contacto. Considero fundamental para la discusión metodológica señalar la importancia del capítulo 10.1, en donde expongo un razonamiento a partir de los ensayos de Jean-Marie Floch y la reconsideración del mundo natural como macrosemiótica o espacio de convergencia de múltiples semióticas objeto, emprendida por Algidras Julien Greimas. Allí tomo conciencia de un punto ciego en mi pensamiento, el cual me retenía, por razones de coherencia científica, en el dominio de una semiótica estética, como si estuviera preso en el interior del marco del cuadro. Sin embargo, tomando las mismas herramientas de la semiótica plástica, o la noción misma de discurso como movimiento modalizado a partir de un hacer enunciativo, la enunciación sigue siendo el umbral de acceso al razonamiento semiótico, sostengo que no solo es lícito, sino urgente, que la teoría de la significación se ocupe de cualquier fenómeno antropológico, a condición de que sea observado como forma manifestada de un orden textual sujeto a un proceso de simbolización. En este punto me veo obligado a volver atrás, a releer páginas escritas, a retornar sobre los fundamentos teóricos y metodológicos para reubicar la semiótica en el dominio de una antropología general, la cual, parafraseando a Claude Lévi-Strauss, había ocupado, de buena fe, el espacio legítimo de aquella,
mientras permaneció en el interior de la lingüística y no al contrario, tal y como habían previsto en los orígenes los discípulos de Ferdinand de Saussure en el curso de Lingüística General. Ello permite además revisar las reglas de correspondencia entre los niveles o estratos que se ponen en juego durante la investigación, justificando, por un lado, las relaciones que se establecen entre los elementos que componen el corpus, y de otra parte, autorizando el pasaje hacia la cultura, definida esta como un espacio de relaciones descriptibles a partir de un esquema topológico centro-periferia, en el cual la obra de José Luis Gehring ocupa una posición liminar en dos movimientos. El primero, una dialéctica de confrontación con el centro, la cual cuestiona permanentemente. El segundo, una fuga constante hacia los márgenes, de manera que cuando es desplazado hacia el interior del canon cultural, como sucedió en 2001 con la concesión del Premio Goya de la Academia de Cine y del Premio Nacional de Cinematografía, José Luis Gehring emprende en sus siguientes trabajos un bricolage con la técnica cinematográfica, produciendo la identidad visual del Flâner, el caminante apátrida que se desvanece tras la sucesión de esbozos o formas iniciales, y pactando punto por punto las condiciones del proceso de simbolización entre el término neutro y el término complejo dentro de cada obra, representable en el cuadrado semiótico a través de la negociación intersubjetiva emanada de una diferencia cualitativa, de otra privativa y de otra participativa entre todas las posiciones resultantes. La técnica del esbozo, por tanto, permite enunciar distintas formas sobre la misma superficie sintáctica manifestada, aprovechando los mismos materiales de base y operando en cada simulacro de enunciación enunciada un nuevo pasaje entre el término neutro y el término complejo, a partir de sucesivas prácticas de borrado y reescritura, pasaje del neutro al complejo, del complejo al neutro. Riprendo in italiano. A questo punto conviene fare i conti con gli strumenti di cui ci provvede la semiotica generale, in virtù di questa negoziazione con i diversi livelli o strati segnalati fra la teoria della significazione e la teoria del cinema. In primo luogo, la concezione di funzionamento semiosico presente nel modello della poetica di Romagnolo come semiosi introversiva sembra pertinente come forma generale di costruzione dell'oggetto di studio, intanto che delimitazione non solo dello spazio della semiosi, ma anche come l'affermazione dell'obiettivo di ricerca dei meccanismi compositivi e di funzionamento in immanenza. Il che concorda benissimo con la proposta di Christian Metz nel dibattito Lingua-linguaggio, oppure di Pierpaolo Pasolini nel suo discorso sul cinema di poesia. Si capisce allora come i metodi di analisi di cui ci provvede la semiotica strutturale per le indagini dell'immagine del cinema si allontanano dalla ricerca di semantiche stabili, delle tipologie di segni e di grammatiche generali, ovvero dell'identificazione positiva delle forme dei generi. Invece, il nostro sguardo si indirizza verso un'osservazione delle differenze negative, abbandonando la nozione non più operativa di segno e seguendo invece il modo semisimbolico della significazione, cioè la non conformità e la commutazione fra categorie articolate nei due piani secondo lo schema della proporzione matematica A e a B come C e a D. Sotto questo ragionamento analitico risiede appunto una forma di razionalità ben diversa del modello linguistico del segno e delle associazioni a volte capricciose, persino selvaggi, a mio parere, del simbolismo. Intanto che non si tratta soltanto di indovinare che cosa significhi una forma, ma come fa a funzionare la struttura, la macchina della significazione all'interno del discorso particolare e dell'ambiente culturale. Insomma, tutto ciò ci consente di occuparci di due compiti negli esercizi di analisi semiotica. Il primo consiste nel scomporre la forma per descrivere le sue parti e articolazioni attraverso l'organizzazione dei due piani, degli strati o livelli omologabili del percorso generativo del senso. L'altro
è quello che va avanti rispetto alla descrizione formalista dell'ovvio, la commutazione all'interno delle categorie articolate nei piani. Tramite la commutazione ci si può tracciare in immanenza il sistema di condizioni di possibilità, proiettabile sul quadrato semiotico, smontando la forma simbolica come dato e il senso come senso comune. Nel suo carattere costruito, allora, questo sistema mette a fuoco di nuovo il concetto fondamentale di valore semiotico, il cui articola i sistemi di differenze negative, proiettando, come riesce a fare il cinema di José Luis Gehry, le alternative, gli scarti, le diverse tappe del percorso generativo del senso e le sue diverse possibilità di realizzazione discorsiva. Vi è anche la dimensione sintattica profonda del valore attribuito, al quale trova il sostegno epistemologico necessario sulla fenomenologia filosofica, come asse in reciprocità fra istanze soggetto-oggetto o soggetto-soggetto, il che ci consente di pensare ai diversi orientamenti di base come strutture fondamentali di valorizzazione e le loro possibili variazioni o le scappatoie del senso, per dirlo con l'ultimo Greimas, nel modo di funzionamento poetico. Retorno para terminar a la lengua española. Concluyendo, la práctica del esbozo nos sitúa ante el desafío de observar distintas posibilidades, apenas sugeridas y en pocas ocasiones realizadas, sobre el plano de la manifestación discursiva, lo que pone al descubierto las propias condiciones del proceso de simbolización al completo. Considero que esta práctica nos exige tornar sobre algunos de los fundamentos de la teoría semiótica, concretamente al funcionamiento llamado por figuras, presente en los prolegómenos de James Liu. La particularidad del mecanismo de las figuras, lo que no tiene que ver necesariamente con las artes figurativas en exclusiva, reside en el hecho de que, en un estado de disponibilidad latente, se encuentran toda una serie de elementos preparados para entrar a formar parte de la semiosis. El cine y la práctica del esbozo en la contemporaneidad, más allá de las etiquetas de ficción y no ficción, parece ser un área privilegiada para observar en futuras investigaciones este tipo de funcionamiento semiósico, el cual opera mediante la entrada en sintaxis, el pasaje de la indiferencia a las diferencias. Termino. Es de justicia que concluya esta intervención, con unas palabras de agradecimiento hacia quienes han guiado el trabajo de investigación. No podía ser de otra manera. Me refiero a mis directores de tesis, Elena Barroso Villar, Luis Navarrete Cardero y Manuel Ángel Vázquez Medel. Vuestra disponibilidad y paciencia son un verdadero acto de generosidad, bien lo sé, en un momento en el que en la Universidad Española la organización del trabajo hace de estas dos palabras virtudes dignas de elogio cuando se presentan juntas en el temperamento de una misma persona, como es, evidentemente, el caso de los tres. No podría mencionar uno por uno los nombres de aquellos cuyo contacto y conversación han contribuido a desarrollar los razonamientos expuestos, no sea que el largo tiempo que ello me requeriría y las solemnes circunstancias en que nos encontramos me llevaran a olvidarme de alguno. Así pues, gracias a todas y a todos, sin excepción. Aprovecho en este punto para pedir perdón por los posibles errores tipográficos que el tribunal haya podido encontrar durante la lectura del documento de trabajo, el cual, les aseguro, ha estado revisado por varios pares de ojos bastante menos miopes que los míos. Ello no disculpa en absoluto tales errores, entre comillas, que son, sin rodeos ni eufemismos elusivos de la cultura digital, flagrantes erratas, cuando no imperdonables faltas de ortografía, que asumo como responsabilidad personal e intransferible. Concluyo aquí, no sin antes agradecer sinceramente a cada uno de los miembros del tribunal el tiempo dedicado y la deferencia de acudir hoy aquí para evaluar este trabajo. Quedo pues a su disposición con tal de iniciar una discusión que auguro será muy provechosa. Muchas gracias, presidente, miembros del tribunal. Prácticamente es un marco teórico, aunque no se denomine como tal. El lugar, no nos encontramos tampoco propiamente un estado de la cuestión definido en un momento dado, sino que luego en esta especie
difusión de los límites que hay, muy de acuerdo también con esta cuestión del esbozo, pues no... Después de lo que hemos llamado cine, que no es la muerte del cine, porque como bien dice, un nuevo paradigma de las notaciones, y nos dice que el esbozo es una de las alternativas. Bien, yo creo que necesitamos llegar ya por fin a la post-academia. Nos hace mucha falta gente capaz de sorprendernos, nos hace mucha falta gente capaz de, como dices, ser un poco irreverente, porque tú tomas fuentes que son irreverentes, tienes la fuente de página 21, criticar lo que nos han enseñado, de no creer nunca ni una palabra de la comunicación cultural estándar sobre ninguna película. Te has remitido y de hecho has elegido un objeto de estudio un poco irreverente. Como tú dices, el centro, la centralidad de los excéntricos. Nos hace falta la centralidad de los excéntricos, nos hace falta desplazar el centro de la academia a otro punto, nos hace falta la post-academia y nos hace falta, porque tú haces un replanteamiento de tus herramientas conceptuales de trabajo. Es maravilloso porque asumes la tradición, pero te pones en un punto irreverente a desvelarnos que a lo mejor los conceptos que hemos estado manejando no son tan válidos. Pues bien, no te puedo decir bienvenido a la post-academia porque no hemos llegado, sino ven para que por fin lleguemos a la post-academia y tengamos y asumamos el paso, como dices al final de tu tesis, este postcine, porque claro, llegas a una conclusión práctica. ¿Para qué puede servirnos? Has dicho, somos sujetos que ya nos estamos diluyendo en la ilusión del sentido debido a la sobreabundancia de imágenes y le echas una función al postcine, llevarnos de la indiferencia a la diferencia. Eso nos hace falta en la academia también. Por cierto, pasar del dogma al esbozo, a creer las cosas no por lo que significan, sino por la múltiple capa de posibilidad de sentido que pueden tener. O sea, vivamos en la duda y vivamos en el descubrimiento, que creo que es lo que tú haces y esa ha sido mi principal conclusión. El complemento a la investigación impresa que presenta, sobre todo considero de gran interés las entrevistas con el cineasta José Luis Gil. Quiero felicitarlo también, muy sinceramente, por el rigor, por la claridad que caracteriza su redacción. Es verdad que a veces abusa de los párrafos muy densos, es cierto, pero en ese afán de demostrar pues, todas esas lecturas y es verdad también que no se hace árido, todo lo contrario. He disfrutado mucho con su libro, porque combina muy bien las reflexiones personales con las citas de autoridades. Valoro también el perfil ensayístico que se revela en algunos momentos de su trabajo y que muestra con creces el dominio de las lecturas realizadas. Usted presenta una tesis doctoral cuidada hasta el más mínimo detalle, desde los agradecimientos, es usted una persona muy agradecida, y además hay que ser agradecido, hasta las conclusiones con las que cierra esta investigación. En esas conclusiones se pone de manifiesto el rigor, la coherencia que deben caracterizar a una investigación que se precie, como la suya. Confieso que he disfrutado especialmente con la lectura del minucioso y luminoso análisis que realiza. Profesores y tutores que también han trabajado con Manuel Grullón en el extranjero, en Italia, no son posesivos en el plano metodológico y lo que ha sucedido es un aluvión maravilloso, complicado también de gestionar, y yo creo que aquí se le está señalando que una de las dificultades a las que usted se ha tenido que enfrentar también es esa lícita ambición intelectual que le ha llevado a asumir también la poética del esbozo aún a costa de chocar con parámetros un poco más ortodoxos, sobre todo en términos de ciencias sociales, como se le acaba de decir también en el comienzo, profesor Jesús Navas, pero lo ha solventado con gran eficacia. Bien. La tesis, como digo, no es una tesis interesante, es una tesis magnética, ¿no? La tesis no es que sea pertinente, es que es muy relevante, ¿no? La tesis, en mi opinión, es una de las aportaciones más relevantes
desde el ámbito de la semiótica al estudio del cine español de los últimos años. Una de las más relevantes, si no la más relevante, hasta donde yo puedo controlar la bibliografía especializada en semiótica del cine o semiótica aplicada al estudio del cine español, cuanto menos. Yo iba a comenzar con un par de anécdotas también, luego hablaré de la Academia de la Musa. Yo he visto 2 veces a Guérin. Esta tesis ha entrado dentro de una órbita fantasmática también, como decía Concepción. Una fue en Ravelo, en la costa amalfitana, en los jardines del Rúfulo, donde se dice que Wagner iba a inspirarse en sus retiros amalfitianos para componer piezas como El Anillo, estuvo por allí por temporadas, ¿no? En ese lugar de sublime belleza, ¿no? Y paseando por Rúfulo totalmente como un momento stendhaliano, de repente aparece un señor con una gorra detrás de unos setos y era Guérin. Quiero decir que esta tesis me ha hecho ver que llevamos años, el 99% de los investigadores, hablando de José Luis Guérin, y resulta ser José Luis Guérin, ¿no? El descubrimiento desde el punto de vista fonético no está muy claro. Luego nos hablarás. Bueno, pues a mí esto me ha chocado, pero claro, yo lo asumo, porque si alguien tan cercano acaba optando por esta grafía o por esta fonética, pues yo lo asumo. La segunda vez es en la plaza de la universidad, en Barcelona, enfrente de la Universidad Central de Barcelona, en el café estudiantil, donde se estaba rodando una de las secuencias de la Academia de la Musa. Yo participo en el máster de literatura digital de la Universidad de Barcelona, donde Rafael Pinto da todo un book, es como un book, ¿no? La enseñanza a distancia sobre la Divina Comedia de Dante. Y he coincidido en varias reuniones de trabajo con Pinto, le conozco relativamente bien. Con lo cual, cuando la película se estrenó, pues fue muy curioso. Yo estuve allí una mañana viendo cómo trabajaba el equipo. Con lo cual, esta tesis pues también entra como en esa perspectiva. Una mujer que hiciera esto sería como una misionera, haría algo heroico.